Arman Tsarukyan levanta la voz y exige justicia en la carrera por el título de peso ligero. En medio del caos reinante en la cima de la división de peso ligero, el contendiente Arman Tsarukyan ha decidido tomar cartas en el asunto. Luego del impresionante knockout de Ilia Topuria sobre Charles Oliveira en el UFC 317 para capturar el cinturón vacante de peso ligero, el panorama por la próxima oportunidad titular se ha vuelto turbio y repleto de especulaciones. Y aunque nombres como Paddy Pimblett, Justin Gaethje y el propio Tsarukyan encabezan la lista de contendientes, Arman no está dispuesto a quedarse callado mientras otros toman atajos al oro. En una conversación explosiva, Tsarukyan fue claro, directo y desafiante. Claro que quiero a Ilia Topuria, pero ahora mismo tiene sentido pelear con Gaethje, porque simplemente no se merece una pelea por el título. Tsarukyan no se guardó nada y criticó duramente la narrativa que pretende poner a Justin Gaethje directamente frente a Topuria, argumentando que su historia reciente no justifica semejante premio. Gaethje acaba de vencer al número 11 o algo así en Rafael Fiziev, y además lo hizo por decisión, contra un Fiziev que aceptó la pelea con apenas 5 días de aviso. Antes de eso, fue brutalmente noqueado por Max Holloway, y ahora habla de pelear por el cinturón. Eso no es justo para nadie. Si quiere el título, tiene que ganárselo, y eso significa vencerme a mí. El contexto no podría ser más tenso. Gaethje parecía encaminado a enfrentar al entonces campeón Islam Makhachev en 2024, pero optó por defender su cinturón BMF ante Max Holloway en el UFC 300, donde fue aplastado por uno de los knockouts más devastadores del año. Aunque volvió a la columna de victorias al derrotar a Fiziev en el UFC 313, muchos como Tsarukyan consideran que esa victoria no es suficiente para merecer una pelea por el oro. Por su parte, Tsarukyan también ha vivido su dosis de altibajos. A inicios de año estaba programado para enfrentar a Makhachev en la estelar del UFC 311, pero tuvo que retirarse en el último momento, perdiendo así una oportunidad dorada. Se mantuvo cerca de la cima al pesarse como suplente para el UFC 317, pero la empresa no confirmó si él sería el siguiente en la fila para el título. Y ahora frustrado, determinado y hambriento de gloria, Arman deja en claro que no piensa aceptar cualquier pelea, sino solo combates que lo acerquen directamente a su único objetivo, el cinturón de peso ligero. Me ofrecieron una pelea y dije que no peleo por dinero en este momento, quiero el título, no voy a arriesgar todo contra un rival que no me lleva más cerca del campeonato, solo aceptaré una pelea que me beneficie, una pelea que tenga sentido, sé que puedo vencer a cualquiera en esta división, ahora lo único que me interesa es el camino hacia el oro. ¿Qué opinas de las declaraciones del contendiente de peso ligero Arman Tsarukyan? Dean Thomas lanza una bomba, si Chimaev gana, será un desastre para la división. Mientras el mundo de las MMA contiene la respiración de cara al evento principal del UFC 319, donde el enigmático y temido Khamzat Chimaev buscará arrebatarle el trono de peso mediano al duro campeón sudafricano Dricus du Plessis, no todos ven con buenos ojos el posible ascenso del checheno. Uno de ellos es nada menos que el expleador y analista de MMA, Dean Thomas, quien ha encendido las alarmas con sus declaraciones explosivas sobre la fiabilidad de Lobo como futuro campeón. Chimaev, quien irrumpió en la UFC como un huracán, rompiendo récords al convertirse en el peleador más rápido en alcanzar 3 victorias en la era moderna del octágono, ha visto su meteórico ascenso frenado por un problema que ha dejado más preguntas que respuestas: su inconsistencia para competir activamente. Desde septiembre de 2020, solo ha peleado 5 veces y cada una de esas apariciones ha estado rodeada de drama, cancelaciones, cambios de último minuto y un aura de incertidumbre. Thomas no se guardó nada en una reciente entrevista. Si Khamzat gana, será un desastre. No me digas que una parte de ti no está pensando en que esta pelea podría no llegar a suceder, advirtió con tono serio. Algunos de estos chicos simplemente no logran llegar al baile, y no quiero ser el pesimista del grupo, pero no podemos simplemente asumir que aparecerá. Pero si lo hace y gana, ahí es donde empiezan los verdaderos problemas. La preocupación de Thomas es clara, la división necesita campeones activos, no figuras fantasmas que desaparecen entre largos periodos de inactividad o incertidumbre médica. ¿Confiamos en que pueda volver a pelear? ¿Podrá hacerlo 2 veces? ¿Podrá hacerlo 3 veces? Se preguntó de forma punzante. Odio cuando todo es estático y no hay movimiento en esas divisiones. Para que las cosas avancen, los campeones tienen que estar dispuestos a defender, a entrar a la jaula, a batallar, y con Chimaev eso está lejos de ser una garantía. Como si eso fuera poco, Thomas también dejó clara su predicción para el combate y no favorece al checheno. Creo que Dricus gana, lo va a vencer y lo va a desgastar, probablemente incluso antes del 5º asalto, diría que en algún momento del 3er round. El expeleador analizó que la clave del sudafricano será la resistencia mental, la eficiencia táctica y la presión continua, que podrían hacer que el temido Chimaev empiece a flaquear con el pasar de los minutos. No se trata solo de resistir la tormenta, sino de igualar el ritmo, de ser más eficiente en ciertas áreas, y ahí es cuando veremos a Khamzat comenzar a desinflarse y a Dricus tomar el control de la pelea.
Buenas noticias desde el hospital. Ben Askren rompe el silencio con una actualización esperanzadora. El ex luchador olímpico y de la UFC, Ben Askren, ha compartido una nueva y alentadora actualización desde su habitación de hospital, calmando las aguas tras los rumores sobre su estado de salud. En lo que ya es su séptima comunicación pública, el carismático ex peleador aprovechó sus redes sociales para dirigirse a sus seguidores y ofrecer detalles sobre su recuperación, mostrando una actitud positiva y una chispa de humor a pesar de todo. En un video reciente, Askren aparece visiblemente animado, aunque reconoce que los efectos de la medicación aún se hacen sentir. Hola a todos, una actualización rápida, séptima actualización. Me tiemblan un poco las manos por algunos de estos medicamentos, pero sigo hospitalizado y todo ha ido bien. La mayor preocupación de los médicos había sido la posible presencia de una infección peligrosa, pero ahora Askren trae noticias que invitan al alivio y al optimismo. Me mantuvieron aquí porque pensaban que podía haber una infección, pero todas las pruebas que me han hecho hasta ahora han salido negativas, así que estoy muy contento, no creo que haya nada malo. Aunque todavía le restan 1 o 2 pruebas por completar, el ex campeón de Bellator y One Championship confía en que el final de esta breve pesadilla está cerca. Creo que estoy esperando 1 o 2 pruebas más y luego veremos qué pasa, pero hasta ahora todo pinta bien. Por ahora todo indica que Funky volverá a casa muy pronto, y si algo ha mostrado en este proceso es que ni las hospitalizaciones ni los rumores pueden doblegar su espíritu indomable. Estalla la polémica. El entrenador de Ciryl Gane responde furioso a Tomás Pinal. La división de peso pesado de la UFC por fin ha comenzado a moverse tras años de incertidumbre y un reinado interrumpido por lesiones, especulaciones y la eterna sombra de Jon Jones. Con el reciente anuncio de Dana White confirmando el retiro oficial de Bones en junio, el título quedó libre y Tomás Pinal no tardó en reclamar su trono como campeón indiscutido. La emoción fue inmediata y el británico selló su primera defensa titular para el UFC 321 en Abu Dhabi el 25 de octubre, donde se enfrentará al estilista francés Ciryl Gane en una batalla por la supremacía del peso completo. Sin embargo, lo que parecía una construcción respetuosa hacia una superpelea se tornó agria muy rápido. En declaraciones recientes, Aspinall lanzó una acusación directa y sin rodeos, asegurando que Gane lo esquivó hasta 4 veces en el pasado, y eso encendió la furia del hombre que ha estado detrás del ascenso del francés, su entrenador de toda la vida, Fernand López. Durante una aparición en la hora de las MMA con Ariel Helwani, López no ocultó su molestia. Me parece surrealista que Tom diga eso. Cada vez que nos cruzamos con él o su familia fue con respeto, nada de arrogancia, nada de desafío, todo correcto. Y ahora viene con esto como si Ciryl le hubiese estado corriendo por todos lados. Es una locura. Fernand, fundador del reconocido MMA Factory de París y entrenador de nombres como Francis Ngannou y Nousardin Imavov, considera que estas declaraciones son un intento barato de generar drama donde no lo hubo. Incluso en París, cuando voló desde Londres para intentar encarar a Ciryl, nadie en la UFC nos consultó si queríamos ese careo, y aún así lo recibió con respeto. Pero ahora Tom quiere reescribir la historia, como si todos lo hubieran evitado y él fuera el tipo más temido del planeta. Es molesto y poco auténtico. López también dejó en claro que en ningún momento recibió una oferta o propuesta formal para enfrentar a Aspinall y desmintió que Gane se negara a ese combate. Si quieres una pelea, hablas con tu manager habla con el emparejador. Nunca, repito, nunca recibí una sola llamada con el nombre de Tom en la mesa hasta lo de Manchester, que fue durante una filmación para la que ya teníamos permiso de la UFC. Para el experimentado coach, la narrativa que está empujando a Aspinall no solo es falsa, sino irrespetuosa. No se puede andar por ahí inventando historias para vender la pelea, no con gente que te ha tratado bien desde el primer día. Con las tensiones elevándose antes del choque por el cinturón, lo que ya era una pelea por la gloria se ha transformado en una guerra de palabras, resentimientos y orgullo herido. Tom Aspinall y Ciryl Gane no solo pelearán por el oro en Abu Dhabi, pelearán por el honor, la verdad y el legado.